Buenos días desde Sitges, somos Chris y Andy y esta vez venimos a hablar sobre algo que también nos moviliza mucho. Dudo que haya algo que no nos movilice, pero bueno, allá vamos. Algo que está en boca de todas y de todos y que siento que da igual el fondo o el historial del que vengas, has podido utilizar esta palabra y con diferentes connotaciones y cargas emocionales. Entonces sentimos que es un buen espacio para abrir conversación, ver también en qué punto estamos nosotras con el tema, porque vamos cambiando y evolucionando a lo largo de los años, y también invitaros a participar en el debate y preguntaros en qué punto estáis vosotras y vosotros. Y el tema tatachan es de qué hablamos cuando hablamos de ego. Ego. Bien. ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ego? Malo, bueno, justo, injusto, deseable, indeseable. ¿Qué, es algo de eso o no tiene adjetivos? ¿Moral? ¿Qué es? ¿Qué nos trae? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos impide? Y también, ¿qué es lo que se está diciendo sobre este ego? ¿Es querido o no? ¿Tú qué opinas? Tengo una relación larga con el ego. Ya llevamos muchos años juntas. Y mi relación con esta palabra ha ido cambiando muchísimo. Pero sin entrar todavía en detalles de cómo me siento yo personalmente, voy a tratar de definirlo de una manera lo más neutral posible, y comenzando por su significado, etimología, que es máscara, persona, y es esa máscara quizá con la que nos podemos mostrar al exterior, porque en nuestro interior lo que hay es indivisible, invisible y intraducible. Entonces el ego de alguna manera es el límite entre nuestro interior y lo que sucede en el exterior. Entonces es el filtro por el que nuestro ser interior anhela manifestarse. Es una máscara, pero quien lleva una máscara no significa que no sea la máscara, o que sí lo sea. Simplemente es alguien, siendo alguien, utilizando una máscara, llevándola o paseándola por ahí por la calle. Entonces no es más que eso, es como un traje, y podría ser también la personalidad. ¿Qué pasa? Que la personalidad no es lo que somos, sino que hay más detrás. Sin embargo, la personalidad nos construye cuando llegamos a esta vida, porque estamos en sociedad, también porque traemos cierta genética, y desde bebés vamos acción, reacción, aprendiendo, anhelando el amor y la supervivencia, y en ese anhelo vamos haciendo pactos e intercambiando deseo con expectativa. Entonces este ego, esta personalidad, esta persona a través de la cual nos mostramos al mundo, se va construyendo un poco de manera automática. También con los mensajes que te lanzan tus cuidadores en la escuela, también lo que tú vas sintiendo que recibes al ser de una manera o de otra, y vas construyendo este molde, esta máscara. Entonces está bien porque es ese vehículo que te permite comunicarte con tu exterior y accionar cosas. Es como la herramienta del artista. Un artista sin pincel no puede pintar, pero el artista no puede olvidar quién es. No puede identificarse con el pincel, porque entonces está limitando mucho. Y eso, más allá de eso, puede jugarnos malas pasadas cuando no sabemos que hay más, y cuando este ego, este pincel, esta máscara nos hace actuar desde esta supervivencia de la reacción y de entender que hay peligros que nos quieren dañar, y desde lo que nos han inculcado y tal, y no desde ese ser interior y esa verdad interior. Entonces podría haber una definición previa a qué es el ego cuando no sabes que existe,
y qué es el ego cuando sabes que existe. Y entonces me viene a preguntarte qué sientes que es el ego cuando no sabes que existe. Sí, me ha gustado mucho cómo lo has descrito. Sí. Estoy muy de acuerdo de que el ego es como la identificación, ¿no? Cuando te identificas con algo y por tanto crees que eres esa cosa y te olvidas de la multitud de cosas que realmente eres. Y que cuando te estás identificando con algo te estás limitando, te estás poniendo una máscara, te estás creyendo una historia concreta de algo. Y en realidad el ego podría ser una cosa que es lo que nos hace humanas, ¿no? Al final, si lo vemos desde una perspectiva puramente energética o metafísica, somos conciencia, somos energía, somos alma, y luego esta alma que quiere encarnar como humanas viene con un ego para que este ego pueda crear su persona, ¿no? Y pueda tener esta experiencia humana que al final el ego es necesario para poder experimentar. O sea, si nosotros no tenemos ego, no somos humanos, somos otra cosa. Entonces, al final, muchas veces creo que he escuchado decir no, es que esta persona tiene mucho ego. Y es algo que, bueno, puede ser bien cierto, ¿no? Pero al final esta persona tiene mucho ego, como si quizás la persona que emite ese juicio estuviera exenta de ego. Como que a veces el ego siento que se confunde con simplemente una característica. Y no es una característica, es es una pieza del puzzle. Del cuerpo etérico. Exacto. Entonces es como no es que esta persona está feliz. Amo, ya. No es que es igual, ¿no? Al final el ego es una parte más de lo que nosotras necesitamos para ser humanas. Por tanto, igual que tienes un brazo o una pierna o la mente o el corazón o el alma, tienes el ego. Entonces, sí, tu ego puede ser fuerte o tu ego puede ser grande o tu ego puede tener muchas capas diferentes o muchas caras distintas, pero todo el mundo tiene ego. Entonces, el juicio que a veces se dice en plan, no, es que tiene mucho ego, es tu ego viendo ese ego. Además, claro. Sí. Entonces, bueno, sí, pero a la vez también creo que lo juzgamos mucho y lo castigamos mucho cuando en realidad tiene una función muy necesaria, vital, tiene una función, pero no solo, ¿no? Luego, dentro de esta función vital y necesaria, hay un camino a explorar con el ego. Totalmente. En el que estamos entrando ya. Qué guay. Gracias por traerlo así, porque es quitarle la humillación y la culpa o la vergüenza a la palabra ego. O sea, lo estaba explicando, digo, claro, o sea, es como señalar a alguien y decir, tiene ombligo. ¿Y qué? O sea, no es algo con lo que podamos juzgar. Y luego además has hecho una segunda cosa, que es te da pistas si lo juzgas. Porque el ego tendemos a pensar que es alguien que exterioriza mucho órdenes o arrogancia o tal, pero al no exteriorizarlo y quizá ponerse en una posición más de receptora, sin poder cambiar las cosas o recibiendo tal, de víctima, ¿no? Que se le llama muchas veces, eso también es ego. Entonces, si el ego no es esa explosión solo, también puede ser víctima. ¿Qué sería? ¿Que te saca de dónde? O sea, alguien que está más en el ego que en otra cosa que aún no hemos dicho, identificándote. Claro, si no estás en el ego, ¿dónde estás? ¿Y cuándo estás en el ego? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que el ego es tu personalidad. Cuando te identificas, que has dicho. Vale. Es decir, cuando estás en tu personaje, vale. Como cuando te identificas con tu personaje, es decir, yo soy fulanita
y tengo estas características X, me dedico a esto y no me gusta que me traten así y para mí es importante esto y si me haces eso me enfado y si no sé qué, no sé cuándo es tal. Que todo esto tiene un porqué, o sea, lo mismo, ¿no? No es humillar, es simplemente observar y poder verlo desde una perspectiva un poco más alejada para ver, vale, este es el carácter, ¿no? Esta es la personalidad. Y para mí eso es el ego. Vale. También hay partes de la personalidad que están más cerca del corazón y partes que están quizás un poco más lejos. Y yo creo que las que están más lejos es generalmente lo que se acostumbra a señalar como el ego, ¿no? Más el ego, que son quizás esas que te sacan de tu centro, que te hacen un poco lo que decías, ¿no? Más arrogante, más fuerte, dominante o control. Quiero que las cosas salgan solo a mi manera, o si tú me haces esto a mí, yo me siento así porque entonces quiere decir esto que me has hecho así y es me estás a mí haciendo esto, ¿no? Y entonces aquí se crea también una herida que en realidad vuelve a ser una herida del ego, de la personalidad, porque sin todo este personaje, sin toda esta historia, sin toda esta narración, las cosas no nos duelen tanto, las cosas no nos afectan tanto. Y entonces, quizás estamos operando desde otro lugar que es más compasivo, más amoroso, más expansivo, que puede ser el corazón o otros. Pero creo que es una definición, una de tantas que vamos a estar diciendo a lo largo de este episodio, porque creo que se puede ver desde muchos prismas, ¿no? Sí. Y entonces esta es una visión del prisma, pero te paso la pregunta también en plan, ¿tú cómo lo definirías? O sea, ¿cómo definirías cuando estás actuando desde el ego o cuando estás hablando desde el ego o cuando estás recibiendo desde el ego a cuando estás en otro lugar más auténtico? Gracias por traer todo lo que has compartido. Yo aquí mismo te estaba escuchando y sintiendo... Perdón. Pues como tú has dicho, lo veo mucho con la identificación y cuándo es importante con qué te estás identificando. Suele ser cuando entras en un espacio de improvisación en el que una situación demanda de una respuesta rápida y tú puedes darle la automática o la manual. Y la automática quizás es la respuesta del ego y la manual del corazón, de una verdad interior. Al menos antes de cambiar el punto de percepción. Porque al igual que te identificas con el ego o con esa verdad interior, el corazón o el alma, también puedes percibir la realidad desde el ego o desde el alma, o tu verdad interior, o el corazón, o la calma. Entonces, cuando tú estás en el ego identificándote, ya estás percibiendo la realidad de manera fragmentada. Puede haber conspiración, paranoia, escondida en tu actuar de manera muy sutil, pero puedes estar temiendo que no eres suficiente, que estás ocultando algo para ser aceptada o amada, porque el ego se desarrolla como una armadura de protección contra inseguridades. Entonces, siendo el ego un hijo y el amor o el alma otro, de diferentes familias, el ego ha sido educado con mucho miedo y el amor ha sido educado con mucha compasión, libertad, autenticidad, calma, paz. Entonces, claramente el hijo ego, cuando crece, se enfrenta al mundo de una manera muy más competitiva, en el sentido que más estratega. Voy a decidir a tratar de compartir tan solo lo que me mantenga protegido en mi zona de seguridad, porque si no sufro. Y en cambio el hijo amor va a salir al mundo con mucho que repartir y dar, porque no tiene esa voz interna que le dice cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, claro, ni una salida es súper deseable ni la otra,
Porque si sales al mundo sin la voz que te dice cuidado, cuidado, pues hija mía, te me van a comer. Pero si sales al mundo con la voz del miedo, en plan, se están dando cuenta que yo que sé, que en realidad no soy tan segura, aunque camine así, estoy mirándome en los espejos como, ¿cómo tengo esto? ¿Cómo me veo? Es como ni una ni la otra. Y ahí es cuando tienen que reconciliarse. Esa parte de ti que es tu personalidad, que tiene un manual interno de experiencias de valor, y tu verdad interna, tu alma, que no sufre, que simplemente vibra, ama y está lista para abrirse a la vida y hacer un baile. Es como si tuvieran que tener una conversación diaria y decir, ¿cómo te va? Yo pienso esto, vale, pues yo pienso lo otro. Entonces, como decías, no solo es una parte de nosotros, pero no solo somos el ego, también está esta interioridad y esta parte central que anhela expresarse de manera auténtica sin temor. Entonces, todo pasa por un proceso de interiorización, y aquí es cuando entra la palabra autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Es el estudio del ego, realmente. Empiezas estudiando tu ego y eso pasa por estudiando tu personalidad. Empiezas con tu infancia quizás, o con tu día a día presente, las cosas que te molestan, que te inhiben, las cosas que deseas, cómo enfrentas un conflicto, qué te da miedo cuando te encierras en tu habitación, qué te da miedo, si piensas en tu futuro, en tu pasado, ¿no? Entonces, analiza tus miedos, tu ego, y ahí puedes empezar a construir la historia personal por la que ha pasado tu persona, por la que has pasado tú, y una vez tienes identificado el ego, deja de dominarte. Entonces me viene a preguntar qué es lo que sucede después, cuando tienes espacios en los que de repente has sentido que ese ego, ese discurso mental, ha dejado de dominarte y se abre algo. ¿Qué sientes que sucede entonces? ¿Y de qué te está privando el ego cuando...? Buenísima pregunta. También buenísima la alegoría como de las familias y la educación, porque creo que es súper explícito y además es literal, ¿no? El ego es como que de alguna forma se basa en el miedo. Ya. Tal cual. Súper buena. Quería remarcar eso. Y nada, en cuanto a tu pregunta ahora, se me ha olvidado. No, que estamos súper presentes y hay un perro ladrando fuera, que amamos a los perros. O sea, pero nos distraen. Claro, nos distraen un poco. Te he preguntado qué es lo que te permite ese espacio cuando el ego deja de dominarte, el discurso mental, de repente deja de dominarte porque te has identificado con algo más grande. Sí. ¿Y qué le pasa a tu cuerpo y a ti? Sí. ¿Qué vives? Vale. Aunque sea breve. Sí, súper buena pregunta. Yo creo que hay una cosa que desde mi punto de vista se parece mucho al ego y, de hecho, casi que podría identificar el ego allí también. Ay. Y es la mente. Vale. Tal cual. O sea, sí. Desde cuando tú estás en la mente, que tu mente está sobrepensando, sobrecalculando, sobreestrategando, sobre todo, que la mente acostumbra a estar así si no la vaciamos, si no le damos calma, si no la intentamos abrazar desde la plenitud del corazón, que no siempre es tan fácil porque a veces la mente nos lo pone difícil, ¿no? Sobre todo cuando sobrepiensas o sobrehaces esfuerzo, luego la mente se vuelve este arma de doble filo que por un lugar tiende a ir muy rápido o puede ir por muchos lugares diferentes, se distrae mucho, se divide, ¿no? Y por ende también puede autoboicotearte, puede sabotearte, puede darte
más dolor y sufrimiento. Entonces, claro, como esta conversación entre el corazón y la mente podría llegar a ser un alias, sí, de el hijo educado con miedo, que sería el ego, y el alma, que sería pues la hija educada con amor, libertad y compasión. Entonces, claro, creo que en mi caso, como lo experimento, cuando estoy en mi mente, absolutamente, en plan y sobreanalizando, sobreidentificando, ahora y me vuelvo este personaje raro, y me vuelvo este personaje, o sea, lo he visto como cringe. ¿Verdad? O sea, es que es un Grinch, lo he visto realmente. dentro tuyo, en plan, Es que sí, mío, vaya, es que claro. sí. Y se vuelve raro, se vuelve loco, se vuelve controlador, se vuelve miedoso, se vuelve narcisista, se vuelve manipulador, se vuelve un poco de todo. En plan, se vuelve de todo. Tiene 1000 caras este ego. Todo lo que sea lo necesario para tapar la verdad. Sí, para sobrevivir. Y es también a veces hasta una falsa luz. Porque es como, sí, peace and love. Pero por detrás tiene allí un reconcomideo que de peace and love nada. Claro. Pero también es por cómo nos enseñan la New Age Spirituality y también muchas prácticas de Oriente que son hermosas, pero no las únicas para poder alcanzar esa plenitud en una sociedad que va rápido. Y es a apagar el ego, apagar la mente. Por eso me encanta cuando has dicho abrazar la mente. Abrazar el ego, no apagarlo, quitarlo de la participación que le pertoca en tu vida. Y eso, quería apuntarlo. Sí, también porque es como otra forma de verlo, es como un niño, ¿no? Un infant, diguéssim, sí. que está ahí medio perdidito, exacto, sí. En plan, no entiendo nada, pero quiero atención, que alguien me ame. Claro. Y claro, si depende de tu educación, has recibido validación, amor, compasión, pues quizás este ego es menos rígido, es más suave, porque la autoestima real y la presencia de la persona está más viva, ¿no? Está más en el cuerpo, más presente, porque es como que has tenido la solidez necesaria para poder crecer con una autoestima real, una autoestima humilde, no digamos, pero una autoestima presente que tampoco no se deja pisar. Tal cual. Pero por otro lado, si eres una persona que ha crecido pues con abuso psicológico, con negligencia, con padres narcisistas, con ponle X, que todo el mundo tiene algún tipo de distorsión, pues obviamente este ego se vuelve más miedoso, más herido, con más necesidad de atención, de ser visto, de ser amado al final, ¿no? Entonces es este niño pequeño que está pidiéndole a la mamá o al papá que lo mire cómo está haciendo una pirueta por 5ª vez, porque el padre o la madre llevan 3 horas al teléfono hablando con no sé quién de no sé cuántos y no le están mirando ni haciendo caso, y este pequeñaji está ahí un poco como perdido porque no se siente visto y no se siente tampoco que es merecedor y válido de atención y de amor y por ende de supervivencia, ¿no? Porque cuando somos criaturas al final necesitamos el amor para poder sobrevivir. Entonces, de alguna forma la atención también es como que es esta luz que el ego necesita recibir para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el mecanismo para identificar y para cuando yo observo que mi ego está tirando del carro en vez de mi alma o mi conciencia, que es muchas veces, tengo que reconocerlo, han habido momentos donde menos y momentos donde más, pero cuando vuelvo sobre todo a estar mucho en la mente, mi ego me domina, ¿no? Yo aún no siento que estoy en el punto de mi camino personal donde pueda decir mi ego está puramente al servicio de mi alma, porque aún no siento que sea del todo así, sino que muchas veces mi ego está dominando mi alma, y mi alma, igualmente como es compasiva y es amable, lo observa como, bueno, yo seguiré aquí.
No, hasta cuando quieras, da igual. Pero claro, mi ego en realidad anhela mi alma, porque sin mi alma no es feliz tampoco. Claro. Entonces hay ese diálogo interno donde mi ego está como, pero ña, y mi alma está ahí detrás como con unas alas de mariposa gigantes, ¿no? Como esperándolo a que se gire y se dé cuenta de lo hermosa que es el alma, sí. Y de que no necesita la validación de afuera, no necesita la atención, no necesita estar pidiendo migajas de algo, porque gírate, mira cuánta abundancia hay aquí. Y si simplemente te pudieras rendir a la majestuosidad de lo que realmente eres, parte de tu sufrimiento se desvanece porque vuelves a encontrar ese amor. Entonces, bueno, siento que en este diálogo del ego haciendo el ñe, 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 y el alma allí en plan, bueno, cuando quieras, el ego siente tanto dolor porque hay algo que no le llena, ¿no? Es como que es un vacío que necesita ir llenando. ¿Cómo lo puedo llenar? ¿Cómo lo puedo llenar? Pues con comida, con vídeos de YouTube, con pasar tiempo con personas para distraerme, con música, con X, con hasta que se da cuenta de que no puede seguir llenando ese espacio, porque lo único que puede rellenar ese espacio es girar la conciencia hacia adentro, girarse y ver el alma, y allí es donde se llena este espacio, porque simplemente este espacio es el amor que el alma está ahí irradiando, y es esa luz interior que está resurgiendo. Ya está. Que he vivido y es que es así, o sea, no, claro, si no le das ese espacio al ego de que te deje de dominar, ¿cómo vas a girarte y ver a tu alma, tu interior, tu riqueza, la abundancia de la que hablas, tus verdaderos padres? No. Pero, sí. Bueno, esto entraremos otro día. Ya son creencias, pero bueno, y experiencias. Bueno, entramos otro día. Y eso que claro, es la persona que no haya experimentado todavía un momento de paz a lo largo de toda su vida, en el sentido de un momento sin ese ego, ¿hacia dónde va? ¿Cómo puede ser ayudada? Y ahí es cuando entramos muchas a través de la psicología. Tratar de entender la mente. Entonces dices, vale, no sé qué hay más, no sé qué hay más. Me pienso que aquí acaba todo y yo soy yo y bla. Voy a tratar de entender qué pasa. Entonces estudias, vas a terapia, hablas sobre tus emociones, sobre tus experiencias con parejas, con amigas, con familia, y empiezas a intentar tratar tus emociones, que es el ego reaccionando a rienda suelta. Entonces, claro, cuando está al servicio, ¿no? Tu sistema emocional del ego, que eso se puede cambiar, o sea, hay esperanza. Total. Sí. Pero sueles acceder a través de la psicología o de tratar de entender tu personalidad, de saber por qué eres como eres y reaccionas como lo haces. Y eso está genial, y entras por esa rama, pero si además puedes hacerte consciente de que quizá hay algo más por experimentar, a lo que no se accede con la mente, sino con la suavización de la mente y de la gobernanza de la mente, como puede ser la meditación, medicinas de la tierra, personas que ya estén transitando un camino con más presencia espiritual, en el sentido de que su espíritu interno se exterioriza con más facilidad, esa paz. Si puedes acceder también a esas técnicas en las que puedas experimentar, no resolver, sino experimentar ese silencio interno, te va a ayudar muchísimo a saber también lo que es el ego. Porque en cuanto, por ejemplo, tú estás en una primera cita con esta persona, y igual ya te encanta y estás ahí, tal, no sé qué, full presente, y de repente haces una pregunta y te responde y estás escuchando y haces, me recuerda a esto que viví en el colegio, tal, y ya empiezas un monólogo y empiezas a asociar y te vas. Tal cual. Cuando asocias con la mente de manera huida,
o sea, fuga, Sí. te vas del presente. Y no estás permitiendo al presente ofrecerte una nueva historia. Entonces, de alguna manera, cuando te vas, sacas conclusiones y vuelves al presente con esas conclusiones. Entonces, estás volviendo al presente con juicios del ego. Total. Y ahí es cuando se entrelaza con lo que hablábamos de cuando te identificas o percibes desde el ego. Todo cambia, todo puede cambiar. O sea, ya la persona puede seguir respondiendo a tu pregunta y contando su historia y tal, no sé qué, y tú ya lo estás viendo de manera diferente, porque lo estás percibiendo a través de tus ojos y le estás negando a la persona ser auténtica. Total. Porque ya le estás otorgando tu propia historia. 100%. Y luego, esto cuando observas, ¿no?, otras personas. ¿Puedo añadir algo a sí, esto? por supuesto. Que justo con lo que decías, ¿no? De cuando proyectas tu creencia sobre otra persona y por tanto ya la estás juzgando con tu idea predeterminada de lo que tú ya crees que sabes. Porque, Opinión. claro, el ego ya lo sabe todo. ¡El ego lo sabe todo! Entonces, claro, tú ya has entendido. No necesitas más. Pero ahí lo que estás haciendo una vez más... me encanta. No sé por qué me ha dado por hacer eso, no, No, lo he hecho, pero- creo que, no sé. Sí, una en plan chica cortinita. yeye, me ha gustado mucho, sí. Que estaba ahí metida, vale. Sigue. Lo que estás haciendo también, básicamente estás repitiendo tu patrón de realidad. Entonces, el tal ego, cual. de alguna forma, lo que necesitas es sentirse seguro, porque muerte del ego, ya entraremos en un ratito, Sí. pero el ego tiene mucho miedo a morir, ¿no? Tiene mucho miedo a cambiar. ¿Por qué? Pues porque no sabe la seguridad que vendrá detrás. Evidentemente, esa es la función del ego, está bien, no pasa nada. Lo que pasa es que intenta hacerlo todo para no cambiar. Entonces, así se asocia al pasado, se asocia a los recuerdos, recreando tu narrativa vital sobre lo que la vida es. Y ya. Porque así no tienes por qué cambiar. No tienes por qué ver una realidad distinta. La única manera de controlar el futuro. Total. Controlar. Tal cual, súper Pero, bien dicho. O sea, que luego ves que la vida tiene cosas para ti que tú no puedes controlar. 100%. Pero esa mentira nos la creemos todos en algún momento. Total. Que puedes controlar el futuro. O sea, Sí, sí. sí. Y de hecho lo Claro, proyectas, como lo proyectas, decías. O sea, sí. es que es algo... Sí. Y entonces tú ya has urgente. entendido, ¿no? Es como que esa versión de la realidad te está dando lo que tú ya quieres. Porque tú estás diciendo, porque la vida es así, 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 así. Y Sí. esta persona es así, 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 porque ha dicho esto, esto, esto y esto, Claro. y porque ha hecho esto, esto y esto y esto, y porque todas las asociaciones que yo tengo ligadas a esto, y por tanto, la vida, como espejo de tu inconsciente, te dice, sí, vale, pues toma, espejo. Toma recreación de tu realidad, Sí. hasta, como bien has dicho, Sí. la vida como más, o sea, como sabia que es, que nosotras somos simples aprendices de ella, te trae cosas Sí. que te marcan y que te cambian y que no te Incomodan. dejan, exacto, que no te dejan directamente seguir pensando así, ¿no? O personas, relaciones, diferentes cositas. Tal cual, tal cual. Sí, o sea, es que la verdad solo pide revelarse. Es como un tapdasuru, un corcho, en el fondo del mar. Ay, me encanta. Solo pide revelarse, Sí. solo pide flotar. O sea, no, es una ley que no la podemos controlar, esa ley. Podemos tratar de taparla en nuestras palabras o discurso de manera consciente. E inconsciente a veces lo hacemos. La mayoría del tiempo inconsciente. Podemos tratar de taparla con rocas, con tal, pero ese corcho solo va a pedir salir a la superficie. Entonces, si no lo hace por tu boca, cariño, lo va a hacer por otro sitio. Entonces, a través de personas, de espejos, de situaciones que te van a incomodar. Y está bien, o sea, porque a través de eso aprendemos. Pero también en el momento en el que aprendemos a vivir con esa incomodidad, con esos choques de realidad, aprendemos también a fusionarnos con el ritmo de la tierra, porque sí que es cierto que el ego y la mente es algo físico, aunque sea tan etéreo e invisible la mente, en el sentido que la mente no la puedes ver porque no es solo el cerebro, es algo invisible, pero es algo físico.
que pertenece a la materia más que nada. Y después está la conciencia, ¿no? Que es más, y ahí la frontera de la mente sí que está difusa un poco. Entonces, como pertenece a la materia, está intrínsecamente vinculado a los ciclos de vida, muerte, vida, y a las estaciones. Entonces, cuando tú ya sientes que te has acomodado en una nueva verdad, viene la ola a darte en la cara y a lavártela. Sí. Shit, okay, I'm here. Tal cual, a pedirte humildad y presencia. Sí. Somos, es que en realidad somos rocas rugosas, rígidas, en la orilla, y el agua centenaria, milenaria, nos va limando y nos va haciendo suaves. Qué bonita. Sí, hasta dejarnos en nada. Sí, fin pero la esto historia. es para otro episodio. Entonces, es hermoso. O sea, el ego va a estar con nosotras hasta que nos vayamos de esta vida, de este cuerpo, de la materia, y viajemos hacia otros tipos de materia más sutiles. Vamos a estar junto al ego, y es una aliada, un aliado. Hay que saber hablar. Yo a un niño por la calle o a un sobrinito de mi familia o algo pequeñito, no le voy a gritar. Y ahí vuelvo a cuando has dicho abrazar la mente, que esto me lo recuerdas mucho, tú tienes mucho este discurso y este actuar de abraza lo que sea que salga, no te quedes en la rigidez, en la censura o en el castigo, sino si hay algo de ti que está brotando que no te gusta o que luego te incomoda y te culpabilizas porque has tenido una reacción que luego en la calma dices, pero ¿por qué he reaccionado así? Trátate con amor, que sepas que este ego viene de un lugar de inseguridad y de miedo. Entonces, a alguien que tiene miedo e inseguridad, cuando tú no la tienes, ¿cómo le hablas? Y ahí es cuando entra el alma, esa maestra interior, esa verdad, esa adulta o esa persona tuya interna que está tranquila y que sabe, y que un sinónimo es autoestima, y el corazón, y en la Cábala Tiferet, el yo interno. Entonces siempre hay una conversación, y aquí me viene a hacerte la siguiente pregunta. Vale. Que es, si quieres, ¿no? Sí. Pero en algún momento de tu vida, al menos no tiene por qué ser ahora, pero ¿qué parte de qué ego te ha incomodado mucho ver en ti o en otras personas, que al final es en ti a veces, ¿no? Pero sí. 100%. O te ha asustado, ¿qué ego te ha asustado o sorprendido más? ¿O hay algún ego tuyo que quieras sacar? Porque se manifiesta de maneras muy diferentes. Claro. Antes de comenzar, Chris me estaba leyendo un libro que estaba hojeando el otro día y tal, y que habla de las diferentes personalidades reaccionantes al trauma. Entonces me estabas leyendo y digo, igual es que me veo en todas, y tú has dicho, es que yo también, es que de alguna manera están todas ahí, ¿no? Y eran como 12. O sea, total. Son como diferentes reacciones en diferentes momentos, aunque tengas una más o lo que decías, ¿no? De 2 o 3. Y eso, que ¿cuál de esos egos o de esos yoes quisieras traer, aportar, sabiendo que puedes ayudar a alguien quizá a identificarlo, o a ti misma o a mí? Pues antes de entrar de pleno en esta pregunta, has dicho algo sobre Tiferet, ¿no? Y creo que tiene muy buena relación con lo que estamos hablando en este episodio, de cómo diferenciar el ego del alma. Y es que donde a mí me enseñaron sanación energética, yo creo que también esto, tradiciones distintas lo pueden contar de maneras distintas, pero a mí me gusta mucho y me resuena mucho esta explicación, y es que cuando estamos viviendo en los chakras más bajos, es decir, raíz, sacro y plexo solar, estamos viviendo desde el ego. Vale. Pero cuando abrimos el chakra del corazón y empezamos a vivir desde aquí, y entonces abrimos el de la garganta, el tercer ojo y corona, que bueno, hay muchos más chakras, pero estos son con los 7 famosos y los que vamos a decir ahora. Es el Tiferet, ¿no? El chakra del corazón, donde pasas del ego al alma.
Tal cual. Y generalmente es cuando abres este chakra, se desbloquea, digamos, que entonces tienes un despertar de conciencia o espiritual, ¿no? Brutal. Entonces, este conocimiento me lo pasaron en Ciencia Conciencia, que es esta escuela de energía, donde aprendí, donde hablábamos mucho sobre esto, desde la visión etérica, ¿no? Cómo ver cada cosa en su lugar, vale. y poder aprender a caminarlo, a danzarlo, a Sí, usarlo de una circuito. forma tal cual, ¿no? Y al final está aquí, o sea, es que no podemos hacer ver que no existe, porque así es como se nos come también, ¿no? Pero entonces, volviendo a lo que estabas diciendo, Sí. Hay muchos egos que quizás para parte 2 de este episodio podemos traer ese libro, porque es muy buena. Esta parte es un libro que se llama Sanando el Corazón, sanar las heridas emocionales, ¿no? Luego lo podemos poner en la bio. Sí, exacto, súper. Pues. Y este cuenta el ego guerrero, ¿no? Que es el que tiene la agresividad a flor de piel, que a la mínima que le tocas un poquito ya está como ¿no? Que es como, a mí no me pises, pero yo creo así, pero ¿no? Que a mí por tendencia no me sale tan rápido, me salen otros antes, pero yo creo que como todos están todos, Sí, pues puede salir, ¿no? Y cuando sale también es como, ¿qué ha pasado aquí? Y es como, bueno, vale, está. Luego hay el ego más como complaciente, ¿no? Que sería lo que la gente tiende a llamar people pleasing, que es yo me borro en absoluto, me abandono y no me pongo en un tercer, cuarto plano para que tú puedas tener todo el espacio, para que te sientas tranquilo, que te sientas cómodo, que te sientas bien, que te sientas a gusto, que te sientas lo que tú quieras sentirte. Da igual, yo no existo, yo me mimetizo en ti, ¿no? Y eso es para evitar el conflicto, para poder, sí, pues básicamente para evitar el conflicto, para evitar la confrontación, porque igual que el ego guerrero está ahí como, este está como, no. Entonces, claro, este le tiene miedo al poder personal, ¿no? De alguna forma. Y bueno, este es muy interesante porque sobre todo cuando te han educado con expectativas muy altas o tenías que ser de una forma para ser querida, se te activa que flipas. Yo ahora creo que ya no me sale tanto, pero hace unos años me acuerdo de verlo súper fuerte y súper claro, en plan, ¡hala! Y claro, eso duele porque no te estás permitiendo a ti ser de verdad, brillar en tu autenticidad. Sí, o sea, cuando realmente te ves a ti, aunque no estás hablando de ego o no te estés conociendo en profundidad, sí que creo que todas y todos hemos experimentado algún momento de lucidez después de una reacción más automática en el que nos hemos preguntado como, ¿pero eso era yo? ¿Esa era yo también? ¿O qué ha sido pregunta. Eso? Y eso, o sea, bueno, gracias por traer todo esto. Sí, y a ti, porque además, o sea, es que punto on the dot. Más tipos de ego, el ego victimista, ¿vale? ¿no? Que este es uno muy famoso, que creo que la mayoría de personas también tenemos, pero realmente es el ego de, ay, ¿por qué todo me pasa a mí? Mis problemas son horrorosos, bla, 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 bla. Y que busca un poco como los cómplices, ¿no? O sea, la víctima también necesita el apoyo de otras personas para sentirse aún más víctima, ¿no? Como, ay, gracias, es que a veces lo necesitamos también, o sea, a veces necesitamos estar en ese ego de víctima para que alguien nos venga a dar un abracito bueno y digamos, vale, gracias, y luego vuelves a coger tu fuerza, puedes observar que te estás poniendo en el papel de víctima cuando quizás no necesariamente eres eso, porque tienes un poder de decisión muy grande, y en el momento en el que tú te estás diciendo a ti mismo que no lo tienes, estás en la víctima, porque te estás sacando de tu poder personal, le tienes miedo de nuevo, ¿no? A este poder personal que es creador de su realidad.
que es la conciencia divina, es Shiva, es que lo tenemos ahí, y es que veo a Shiva, ¿no?, diciendo esto. También, tal cual, sí. Y que por tanto, pues este ego al final lo que tiende a hacer es quejarse, ¿no?, culpabilizar a las demás personas, como sacarse por completo la responsabilidad. Y por tanto, si yo no soy responsable, claro, la vida me pasa a mí. Claro. En vez de la vida pasa también como yo, co-creadora activa de esta realidad. Entonces, bueno, ese ego también tengo que decir que me lo veo bastante. No siempre, pero cuando sale me lo veo porque está ahí. ¿Y qué haces cuando te lo ves? Intento decir, vale, ¿qué puntos de esta situación que me está haciendo sentir así? ¿Qué puntos mi ego tiene razón, ¿no? Entre comillas, en plan, ¿qué puntos puedo ver con objetividad de, vale, sí, esto ha sucedido así y ha tocado este punto de dolor, ¿no? Y entonces, cuando observo ese punto de dolor, me pregunto, ¿a qué está o sea, a qué necesidad está respondiendo ese dolor, ¿no? ¿A qué necesidad no cumplida está respondiendo a ese dolor? ¿Está respondiendo a una falta de amor? ¿Está respondiendo a una falta de respeto? ¿Está respondiendo a algo que no sé, que quizás mi personaje o mi alma está dando y que quizás siente la necesidad de esa correspondencia y por alguna razón no la está sintiendo y entonces le duele el orgullo? ¿Qué está respondiendo eso, ¿no? ¿Qué está activando? Y entonces, cuando observo eso, puedo entender qué partes de mí realmente se sienten heridas, porque acostumbra a ser pues mi niña interior o mi adolescente o alguna parte de mí que yo estoy desheredando y que no estoy queriendo observar, pero que me está trayendo claridad de que necesita ser escuchada porque tiene un mensaje. Entonces, cuando puedo abrazar eso, me saco de la víctima y me vuelvo a la creadora. Y entonces vuelvo a vale, ¿y ahora qué tiene que enseñarme esta situación? ¿Cómo yo he sido responsable también de esta creación, de esta situación? Y cómo me gustaría que también, si se vuelve a repetir, que pudiera solucionarse de una manera distinta, ¿no? Que yo ya directamente tenga una actitud distinta ante esta situación. ¿Y cuál es mi responsabilidad para que esto sea así? O sea, que necesitamos el ego si vivimos en sociedad. También, 100%, claro. Porque eso te permite vincularte y poner límites con otras personas. Sí. E identificar cuando estás... Claro. Sí. Claro. Si estuviéramos en una cabañita solas, claro, el ego no sería necesario. O meditando en cuevas durante 30 años, tampoco sería necesario. Totalmente. Seguramente el ego también al final se crea porque estamos socializando, ¿no? Entonces estamos dándonos estos espejos constantemente. Estamos viendo las caras. ¿Y tú te ves en alguno de estos y te gustaría compartir también cómo hay más egos, pero podemos entrar en un segunda Está parte? Bien, ¿eh? Sí. Sí, pero ¿ves alguno de estos que te gustaría como añadir? ¿Cuál es tu estrategia? O si los ves, ¿qué sientes o piensas? Sí, o sea, ya no en sí con los tipos, pero sí que hay una frase que me he dicho mucho a lo largo de mi vida en momentos de crisis interna, por estar movilizada, ¿no? Por esta reacción emocional que se derrama y que supera a mi bienestar y mi paz interior o momentos de claridad. Entonces como que estalla. Y en esos momentos, que sí que tenía muchos más antes, en el sentido de que me arrollaban y tardaba luego días en recuperarme, y ahora pues aparece quizás, pero como lo tengo tan visto, que voy a decir, otros no, pues ya lo trato con más amor y entiendo que luego no me castigo, sino que entiendo que ahí necesito una charlita conmigo misma. A ver, cariño, ven aquí, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás pensando así? ¿No? Y es esta frase que es: nadie me entiende. Y luego alguien me entenderá algún día. Y luego quiero ser vista, quiero ser entendida. Esa, sobre todo de adolescente, sentía que no podía ser amada. O sea, ¿cómo me iba a amar a alguien o a ver a alguien si no me entendía? Y era como todo esto que tengo yo dentro, estas conversaciones que tengo conmigo misma,
anhelo que se me entienda, porque si no, cuando te tengo delante, si yo no me estoy sintiendo vista, ¿cómo voy a sentir que pertenezco? Entonces, claro, ese ego empezaba a iluminarse en la adolescencia, empezaba a salir a la luz y me ha traído a lo largo de todos estos años, 10 años, mucha información sobre qué es lo que anhela mi corazón y qué lugar anhelo ocupar conmigo misma, o sea, qué tipo de relación de amor quiero tener conmigo misma. Y esto me avisa, tun, 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 de la redundancia del altavoz, esto me avisa de cómo quiero amarme. Porque cómo le estoy exigiendo a los demás que me amen es cómo en realidad quiero ser amada, y para ser amada solo me necesito a mí. Otra cosa es muchas otras cosas que te traen, pero ¿cómo voy a ser amada si yo no me amo a mí? Claro. Y ahí me estaba dando pistas a mí misma de que no me estaba a mí validando mi conversación interna. También es por no saber, ¿no?, que te puedes amar a ti misma. Piensas que lo hacen los otros y que tú a ti misma pues convives. Y eso, entonces ese ego yo siento que es también un poco víctima, ya no víctima del todo me pasa a mí, quizá con esa frase, pero sí que como he vivido tanto en la mente y ha sido una zona de confort muy grande para mí, en el discurso y en lo mental, en las palabras, sí que es como un nadie me entiende, ¿no? Y esa soberbia de esta palabrería interna que yo tengo y tal. Y ahora he podido cultivar espacios conmigo misma en los que disfruto de ese mundo interno mío que pide a gritos ser amado, y tengo esas citas conmigo misma. Entonces está todo bien con esa necesidad que comenzó siendo una herida y ahora es una necesidad básica de mi alma a través de mi ego, que es mi alma ocupando este cuerpo físico y esta personalidad. Necesita improvisar rap o escribir poemas o leer libros, y eso no me lo quiero deshacer, no lo quiero dejar ir, rollo voy a dejar ir al ego. O sea, mi alma o mi verdad interna, mi chispa divina pide habitar este cuerpo. Es una casa, y si mi casa tiene 5 habitaciones y una es la biblioteca, porque así la he diseñado, voy a entrar en mi día a día. Cada día voy a entrar a la biblioteca aunque sea 10 minutos. Y es en el ego también. Voy a entrar a mi personalidad y voy a habitarme y a vivirme, pero de manera sana y amorosa. Entonces, si yo no cuido de esos espacios o dejo de entrar a la biblioteca, mi ego, la fiebre, el discurso, la mente, sí que me avisa de esos peligros que sí que existen, y son los de la muerte lenta del alma que no consigue expresarse. Entonces ahí sí hay un peligro, y ahí es cuando el ego, cuando lo tienes identificado, puede ayudarte a ver esos espacios tuyos que no estás habitando. A lo mejor estás en una rutina como muy estática, que se te está volviendo pesada, o en una relación, y estás ahí como con esa insatisfacción, un hambre interno, y es el canto del alma que dice: tienes esta habitación, sabes que te encanta el fútbol, ¿hace cuánto que no juegas? ¿Sabes qué tal? ¿Hace cuánto que no vas? Oye, pero ¿no te acuerdas de que tú querías estudiar piano? ¿Por qué no lo haces si nunca es tarde? Entonces, si el ego te puede avisar, te puede decir, es como uno de los canales que utiliza tu alma para comunicarse contigo. Y si no, lo usa la vida. Qué bonito. Sí, gracias. Entonces, a veces, a lo mejor, pues leyendo un libro, viendo los diferentes egos que hay, es súper, súper útil para identificarte con alguno y empezar a ver patrones. O también tú simplemente observándote cómo reaccionas a veces, y si hay una frase que te repites a ti misma cuando estás ahí en una explosión emocional o tal, o una crisis interna, o en un bucle mental, ¿qué frases te repites? Porque ahí hay mensajes ocultos. Tal cual. Sí. Tal cual. Y está bien. Está bien. Si quieres vivir contigo misma, tendrás que escucharte. Sí. Es una relación totalmente muy prometedora, la que más. Sí. No la dejes. No.
Y además me ha gustado mucho cómo realmente lo has direccionado hacia el lugar que realmente puede ayudar a sanar estas heridas, ¿no?, del ego, que es todo lo que te está mostrando esta conversación automática de tu ego cuando se activa alguna herida. Es simplemente el volver al amor a ti misma. Cómo tú desde dentro de ti puedes realmente amarte así, ¿no? Cómo tú realmente puedes tener, o sea, apoyarte, tener tu espalda, ¿no? En inglés, en plan, got your back. Got your back. Sí. Okay, ¿Cómo? Yeah, exactly. En plan, si te caes, yo te tengo. No pasa nada. Pero no intentar que no te caigas, ¿no? Exacto. Te vas a caer. Sí, Nos vamos a caer todas. Sí. Porque aquí venimos a aprender y eso es lo que necesitamos hacer para aprender también, es caernos. Y luego levantarnos y seguir andando y ya, y no pasa nada. Pero ahí en todo ese camino, si tú tienes realmente tu propia protección, tu propio amor, entonces ahí es cuando también este ego, esta roca que somos, se puede ir convirtiendo poco a poco en suavidad y transformando de nuevo en alma, en arena, y se convierte en un nuevo espacio, ¿no? En un nuevo, sí, no sé, en un nuevo ser. Exacto, sí. Más parte del uno. Sí, pacífico. Uf. Sí, qué bueno, qué hermoso. Bueno, pues Andy, mi pregunta para ti ahora es ¿cómo se ve el ego? O sea, ¿cómo realmente poder vivir con el ego y el alma desde un lugar que sea auténticamente consciente, ¿no? Realmente, ¿cómo se podría llegar a ver? Sí. Bueno, me encanta la pregunta. Gracias por hacerla. A Marley también le gusta. Pues me viene en primer lugar recordar que todos partimos y todas desde un lugar de no saber. Entonces, si tú no sabes algo, vas a ir a informarte. Aquí es cuando entran libros, personas, vídeos y material, que hay muchísimo ya en la Tierra y en la historia, que te pueden ayudar a iniciarte en el camino de identificar la personalidad, la psicología, saber cómo funciona tu cuerpo físico, cómo funciona el cuerpo emocional, porque a veces vamos por ahí siendo personas por la calle, pero no sabemos cómo funcionamos, y nos pensamos que somos una emoción. Rollo, oh bebé, ¿qué pasa? ¿Quieres decir algo? Que el ego no existe en los animales. Y entonces, cuando no sabes cómo funcionas y te identificas con cosas erróneas, porque no eres solo eso, sino eres mucho más, vives fragmentada, tu energía se te cuela, se te escapa, y luego no tienes la vitalidad y la claridad o lucidez necesaria para abordar el tema de tu personalidad con amor. Entonces sí que hay que hacer espacio, me viene en primer lugar, y tener mucha paciencia y ternura, porque lo que estás a punto de abrir es nada más y nada menos que el libro de tu vida, o sea, el autoconocimiento, quién eres y cómo funcionas. O sea, estás dispuesta a iluminar todo eso. El futuro es muy prometedor porque es amoroso y pacífico, como todo lo que llevamos diciendo. Pero sí que hay una primera entrada de voy a saber cómo funciono, cómo es un cuerpo físico, que eso sí lo aprendemos un poco en la escuela, más o menos. Luego el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Entonces lo siguiente que sigue es el cuerpo espiritual. Y ahí es cuando puedes estudiar el ego, cuando saltas del mental al espiritual y tal. Entonces, antes de llegar a poder poner tu personalidad al servicio de tu verdad interna, es necesario devolverle la gobernanza a la verdad interna, al corazón, a esa conciencia, para poder observar al ego, porque yo no puedo verme a mí misma físicamente hasta que no voy a un reflejo, no me puedo ver la cara.
Entonces voy al reflejo y ese reflejo me permite, entonces ese reflejo a veces es la conciencia para poder observarte a ti misma. Y solo en el momento en el que conoces, te tienes un poco vista y has iniciado esa observación sin juicio, puedes comenzar el entrenamiento de poner el ego al servicio del alma, porque no es una decisión única y inmensa y completa, sino que es un cúmulo de microdecisiones diarias a nivel perceptivo. Entonces, tú vas por tu rutina y tu día a día, que es el mejor campo de acción y de aprendizaje, y vas observando y observándote. Entonces tomas microdecisiones de decir, no, tranquila, o sea, está todo bien. Y te hablas con amor, te hablas con calma. Ahí entran los mantras y nuestro episodio del poder de la palabra, que tiene mucho que decir sobre cómo poner el ego al servicio del alma. Y es redireccionando tu discurso mental y devolviéndote la autoestima y el amor. Entonces, una vez has cultivado tu autoestima, que pasa por verte, para poder amarte viéndote. Entonces, una vez estás ahí, puedes empezar ese entrenamiento y esa práctica que va a tener una duración vital. Entonces, prepárate para tener paciencia, amor, ternura, honestidad radical y determinación para seguir caminando hacia ti misma y hacia tu alma. Entonces, y me gustaría añadir solo ¿qué rol crees que tiene la humildad en este proceso? Radical honestidad. La humildad, gracias humildad, porque claro, cuando estás viviendo desde el ego, a lo que le estás dando la espalda es a la humildad. Y la humildad no es más que la observación honesta, sin juicio, sin añadidas, sin azúcares, sin etiquetas. La humildad es presencia y es aceptación radical. Pero, no sé qué, excusas. Ahí es cuando entra el ego otra vez. Entonces, de alguna manera, cuando el ego se reconcilia con la humildad, la mezcla que nace es un ego liberado que sí que está al nivel de poder conversar con el alma. Si el ego no se baña en humildad diaria, no puede conversar con el alma, porque no alcanza ese nivel vibratorio del agradecimiento, de la humildad, porque se va a comunicar desde la estrategia, tu personalidad. Y entonces ahí es cuando entra el ego espiritual, que es tan peligroso y que hoy en día vemos con tanta facilidad. Entonces la humildad juega un rol esencial y de hecho es también como un atajo o una pregunta única que te puedes hacer cada día al despertarte y antes de irte a dormir. Te despiertas y te preguntas, ¿de qué maneras puedo practicar hoy la humildad? Y te respondes, intuitivamente te saldrán unas cosas. Y antes de irte a dormir, estás ahí en la cama, en tu escritorio, en una silla o como quieras, y te preguntas, reflexionas, ¿he sido hoy humilde? ¿Cuándo no? ¿Cuándo sí? ¿De qué maneras podría haber sido más humilde conmigo misma, con mi entorno? Y haciéndote esa pregunta con frecuencia, creo que te vas amigando con el ego y vas entendiendo, ¿no? Para la humildad, yo tengo una práctica que me gusta mucho usar, que es inhalo humildad y exhalo lo que sea que me está manteniendo más alejada de la humildad, ¿no? Como por ejemplo, inhalo humildad y exhalo arrogancia, quizá, en plan, para afuera. Y después inhalo humildad y exhalo agradecimiento o aceptación. Y sí, para añadirla a prácticas. Qué bueno.
Qué bueno, porque ahí está el gracias también y el rezo. Y por qué cosas estás agradecida hoy. Eso te ayuda a conectar con la humildad. Entonces, recuerda todo el valor que tiene estar aquí, estar viva, y si en algún momento te cuesta encontrar razones o conectar con ese gracias o con esa humildad porque estás atravesando un momento con mucho tumulto, ahí es cuando entra la humildad, quizá no contigo misma, sino con tu futuro, con algo más, con esa fe, con esa confianza, y en el sentido de ese optimismo de esto también pasará. A veces incluso habrá otro lugar en mi futuro con más paz y más perspectiva, que veré las cosas de manera diferente. Entonces la frase de todo pasa también es humildad, porque dejas de resistirte ante la vida. Entonces humildad contigo misma y humildad con la vida y con los acontecimientos, porque todo pasará. Sí, siento igual que a veces es importante también por eso que el ego reciba un poco de hostias por parte de la vida, porque es como el martillo de la humildad, ¿no? A veces te tiene que placar para, o sea, darte un martillazo en plan para realmente conectar con eso, ¿no? Que a veces o sea, no es necesario siempre que el martillo de la humildad te venga y te dé una hostia, porque si tú ya vas practicando esto, no necesariamente te tiene que venir el martillo de la humildad a darte una hostia. Pero a veces el ego se calcifica, ¿no? Como que se cristaliza un poco, pero hacia la rigidez. Y allí es cuando el martillo de la humildad realmente aparta las nubes. Exacto. También es Dios. Sí, 100%. 100%. Nada, quería añadir un poco esto a todo lo que habías dicho. Buenísimo. Y también antes la broma que ha salido de Marley de que los animales no tienen ego es algo de los humanos. Y entre humanos nos hacemos mucho daño con eso, entre comunidades hay egos individuales y egos colectivos. Nos identificamos a veces con grupos, con etiquetas, con contextos históricos, religiones, dogmas, estructuras que nos impiden conectar con todo lo que nos une, con el corazón, con la experiencia humana, que es lo que todas compartimos. Entonces, claro, es deseable una revisión del ego individual y colectivo, o sea, a qué identidades te estás cerrando o apegando, que te están impidiendo quizás conectar con la humildad para con otros seres, la compasión, la comprensión, la empatía. Y entonces, ¿cómo se ve una vida espiritual junto al ego? Es humilde, visionaria, con la mirada puesta en el horizonte y soñadora. Porque el ego es un poco esa fuerza vital que te va a llevar hasta tus sueños. A cumplir tu propósito. Sí, aquí en la decir, tierra. venga, vamos, cariño. Venga, vamos, track. Sí. Es un impulso vital el ego también. Totalmente. Te da dirección y te da pistas de dónde está tu horizonte. Claro, y eso también es hermoso, ¿no? Y abrazar el ego desde ese lugar puede ser también una forma sanadora de poder relacionarnos con nuestros egos, porque realmente te está protegiendo, ¿no? Quiere lo mejor para ti, sí, aunque a veces no sepa cómo hacerlo de la manera más alineada con tu ser, pero que al final lo que quiere es eso, es tu dirección, es tu protección, es tu amor, es tu realización. Tu realización. Y también has dicho lo del ego colectivo, ¿no? Sí. Que creo que es algo muy importante que me gustaría que tocáramos justo antes de acabar este episodio, porque la verdad es que es prometedor este tema, y porque en momentos donde hay tantos conflictos en el mundo,
que está habiendo un genocidio. Ven aquí. ¡Ay, ñaño! Sí, mi amor. Ahora saldremos. Están habiendo guerras, están habiendo presidentes pseudo no muy amantes de la vida, digamos. Agresores políticamente aceptados. Sí, tal cual, ¿no? Que están liderando países y haciendo políticas y echando a gente de países o, bueno, todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que creo que es algo que a todas las personas con la empatía suficientemente desarrollada como para entender el dolor y el sufrimiento que todas estas cosas están causando a millones de personas en el planeta a día de hoy, y que por ende nos está causando a todas las personas que estamos vivas en el planeta como conciencia colectiva y como parte de esta conciencia colectiva. Cómo también podemos ayudar a mirar al ego colectivo, y nosotras como parte de este ego colectivo, cuál es nuestra responsabilidad con nuestro ego, con el ego colectivo, y cómo podemos ayudar a sublimarlo, ¿no? A suavizarlo, a que no actuemos tanto desde el ego como humanidad, sino más desde el alma como humanidad. Tal cual. Sí, si el tornillo es tornillo, la llave inglesa es llave inglesa, la pared, el agujero. O sea, si todos escuchamos nuestra verdad interior, se va a armar un engranaje hermoso. Si todas estamos en nuestro centro auténtico, más allá de las etiquetas, de las explicaciones, de los egos heridos, se va a armar aquí a construir un engranaje fluido, vivo, maravilloso, que es el alma, que todas dentro tenemos sueños amorosos, dones, canciones, herramientas con las que, o sea, que residen en nuestra personalidad. O sea, no es tampoco que hemos venido aquí a experimentar la humanidad, el ser humano, tener un cuerpo, es también como consecuencia. Pero en ese viaje, la personalidad es un cúmulo de herramientas y es un vehículo para poder poner cierta semilla en la tierra, en generaciones futuras. Entonces, si todas abrazamos ese espacio auténtico a nivel individual y colectivo, y traemos luz a eso que hemos recibido de nuestros padres, progenitores, de nuestros lugares de nacimiento, qué geografía, qué alimentación trae la tierra y qué tipo de clima, qué costumbres, qué culturas ancestrales. Si traemos luz a todo eso sin exigirlo, sin actuar desde la herida, sino reclamando una herencia desde el amor, desde voy a cuidar de los espacios conmigo misma para preservar algo que es bello, pero sin exigírselo al vecino. Me voy a hacer cargo yo, y sin juzgar cuando no se hace. O sea, podemos hacer grandes cosas. Y claro, el sistema que tenemos dentro, egoico, la personalidad que se construye a través de nuestra genética, epigenética, el contexto y tal, también sucede a nivel colectivo. Y es interesante observarlo desde ahí, desde donde has dicho, de cómo puedo limpiar este espacio con una mirada compasiva y cooperativa. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo con mi cuerpo? Que no implique violencia o agresión, sino compasión y cooperación. Y ahí, wow, hermoso, hermoso. Ajo, gracias. Sí, gracias a ti por traerlo. Sí, pero es súper importante esto, ¿no? Creo que al final nuestra responsabilidad y nuestra ofrenda al mundo, como personas que caminamos el camino de la conciencia, pues es importante que nuestro trabajo también sea una ofrenda al colectivo en momentos como estos, y
todo lo que va a venir, ¿no? Porque yo creo que todas estamos todas avisadas o conscientes de que la tensión en el planeta va a estar aumentando en los años que vienen, y también, por ende, la luz en el planeta va a estar aumentando. Entonces, ¿cómo seguir cultivando esta luz para que no sea una cosa que solo me beneficie a mí y a mis amiguis, sino a todo el colectivo humano que estamos a día de hoy en el planeta, y cómo así poder liberar todo lo que decías, ¿no? Las jaulas egoicas y a las categorías mentales que asociamos a nuestra pertenencia, ¿no? No sé, me viene un ejemplo que, perdoneu, ¿vale? Però algú ho havia de dir. Ay, Dios. Sí, esto viene quizás un poco desde mi ego también, no pasa nada. Le voy a permitir el espacio. Pero el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo es algo que es puramente egoico. Porque de alguna forma, aunque sí que haya un reconocimiento con otros seres que han crecido en ese mismo espacio donde compartís lengua, cultura y quizás más cosas, territorio, el nacionalismo es como un engranaje interno que te pone una máscara y que entonces te dice: yo soy esto y tú eres aquello, ¿no? Y nos separa y nos divide. Y en nuestro caso, ¿no? Que vivimos en Cataluña, somos una comunidad que tenemos un nacionalismo muy fuerte, ¿no? Y yo siento que aquí se esconde mucho ego que nos divide y nos separa de nosotros mismos y de el resto de hermanos y hermanas de otros lugares, e incluso de personas que viven en el territorio catalán, ¿no? Pero que quizás no necesariamente pues comparten ideología o nación o lo que sea, y ahí siento que esto es un ego que se ha calcificado demasiado, y que quizás poder suavizarlo y volver un poco más a la apertura de corazón nos puede hacer mucho bien. Esa es mi opinión personal. Esto es una creencia. Evidentemente no tiene por qué resonar, ni quizás has escuchado hablar nunca de Cataluña, o quizás vives en ella, o quizás esto te está triggereando algo ahora mismo, ¿no? En tu ego, porque quizás estás sintiendo que alguien está atacando contra nosotros, ¿no? Y no, porque tu digo una catalana, per tant, pau y amor. Pero realmente hay algo aquí que siento que a veces trae desprecio, ¿no? Hacia personas que no piensan igual, y siento que esto es una cosa que quería hablar y hacer un poco pública, porque creo que aunque sea es algo de eso controversial, que está ahí oculto, que es como podemos visibilizarlo. Al final también hemos hablado de punto de percepción y de identificación, y en este espacio, con este podcast, estamos hablando desde Chris y Andy, pero también se cuela a veces una conciencia mayor que deja de identificarse con lo que somos, y hablamos desde otro lugar más intuitivo, más abierto, expansivo. Entonces, ¿qué dirían nuestros guías espirituales, seres angélicos o extraterrestres del futuro, que ya están en otro tipo de humanidad más genuina, empática, sin etiquetas? Pues dirían cosas así. Entonces, entiendo, ¿no? Porque está más cerca de la cooperación de lo que están las etiquetas y las fragmentaciones grupales. Pero es un debate como mucho más grande. Totalmente. La preservación cultural y un montón de cosas, pero la lengua, sí que es un debate que hacerse. Entonces, si esto invita a preguntas, bienvenido sea, en el sentido de qué espacio le estoy dando a mi verdad interna como identificación, y qué espacio le estoy dando a una verdad externa colectivamente aceptada. Porque si la verdad externa colectivamente aceptada tiene más espacio que mi verdad interna, ahí hay un problema. Entonces ahí sí que es claro. Entonces es importante hacerse preguntas, y eso, dejamos el espacio abierto. Sí, súper. También
Me gustaría decir una frase que me la dice mucho mi madre, que un día iba con ella en el avión y es que le encantó. Ay. Ahora la dice siempre. Yo, madre, mamá, que me encanta, pero digo, ya viene su frase. Qué bonita. Cuando en el avión te están informando en caso de emergencia, en caso de fallido, de no sé qué dice, porque no presto atención ya a eso otra vez. Dice, sobre todo, es que estoy viendo a mi madre decirla, y luego digo, vale, aquí se viene charla profunda. Sobre todo, póngase su mascarilla antes de ayudar a otros. Esto, Wow. mi madre no lo siente para nada egoísta, sino que es cuestión de en supervivencia. Si tú te quedas sin aire, o sea, si empieza a colapsar eso y tú, ¿cómo vas a ayudar? No puedes, no pasa nada. O sea, intenta con todas tus fuerzas ponerte la mascarilla, no del ego, sino del amor. O sea, ponerte la mascarilla de, aquí puedo respirar paz. Ahora ya no voy a reaccionar desde el miedo o desde la inseguridad. Ahora estoy en mi presencia. Yes, baby, I can help. Yes. You know? Yes, Como baby. desde la mascarilla del alma. Respiro, ¿verdad? No. Toma un poco de mi medicina. Sí. Respira. No drogues a nadie, pero... No drogues a nadie. Cloroformo. Solo DMT. Para despertar. Se volvían como un Art Attack. No intentes esto en casa, ¿no? Total. O un Art Attack, No sí, salen- inténtalo, pero Ah, es bueno. verdad, sí. Ya, o sea, En plan- disclaimer. Porta, Los és, vídeos esto de... és qüestió de pràctica, no? Com deia l'Àlex al Super 3. Vale. Y eso, una frase de mi madre. Costa una mica, però és qüestió de pràctica. Ah, de eso de ella, pues sí. también. Otra frase de Art Attack. Y yo creo que ya estamos listas para... No sé si quieres Sí. añadir algo. Perfecto, Como está aquí todo muy Marley bien. reclamando su espacio. Sí. Que quiere ir a pasear. Está perfecto. Hemos ¿Hasta dicho aquí? muchas cosas. Hasta aquí. Ha sido divertido. Ha sido Creo que se viene divertido. segunda parte. Seguro, como todos los episodios de toda esta primera Ya ves, temporada. qué loco. Vamos. Muy bien. Bueno, Y con esto y un comerá. y un bizcocho. Hasta la semana que viene a las 8. ¡Ah! Uy, uy,